Nos enseñaron a reclamar cuando algo duele, a discutir cuando no estamos de acuerdo, a exigir respuestas cuando la vida no se entiende. Pero, ¿y si todo eso fuera exactamente lo que nos roba la paz? El budismo señala un camino silencioso, casi invisible: no reclamar, no discutir, no pedir respuestas, no como resignación, sino como un acto profundo de sabiduría. Cuando dejas de pelear con la vida, algo dentro de ti empieza a descansar. La mente se aquieta, el corazón se abre. Quédate. Tal vez hoy no necesitas entenderlo todo. Tal vez solo necesitas estar en paz con lo que es. No te cuelgues, no discutas, y tampoco exijas respuestas inmediatas a la vida. Esto no es un consejo para evadir la realidad, sino una guía suave que devuelve la mente a su estado natural de serenidad. En la vida moderna, nuestra mente está acostumbrada a reaccionar, a responder, a explicarse, a defender su punto de vista. Hablamos cuando percibimos injusticia, discutimos cuando no estamos de acuerdo, y nos inquietamos cuando la vida no ofrece explicaciones claras. Pero el budismo señala otro camino, un camino silencioso, sin confrontación, sin necesidad de ganar o perder. Ese camino comienza cuando dejamos de quejarnos, dejamos de discutir y dejamos de exigir que la vida nos diga por qué. Esto no es resignación, tampoco indiferencia. Es la sabiduría despertando. Es la aceptación consciente del momento presente. Porque el sufrimiento, como enseñó el Buda, no proviene de las circunstancias, sino del apego y de la resistencia a la realidad tal como es. Quejarse es una forma de resistir. Discutir también lo es. Exigir respuestas es una expresión sutil de la inquietud interior. Cuando te detienes, no te debilitas, te fortaleces, porque la energía ya no se desperdicia en el conflicto, en los pensamientos repetitivos, en la necesidad de tener razón. Esa energía empieza a aquietarse, y en ese aquietamiento, la paz comienza a aparecer. En este camino, recorreremos juntos 5 enseñanzas transformadoras que nacen del espíritu de no quejarse, no discutir, no exigir. Cada enseñanza se revelará con calma, para que no solo la comprendas con la mente, sino que la sientas en la experiencia viva de tu propio ser. No necesitas creer, solo escuchar y observar. Deja que las palabras caigan en tu mente como una gota de agua sobre la superficie de un lago en calma. Y cuando dejas de exigir algo desde dentro, la atención despierta se revela de manera natural. Vivimos en un mundo donde la queja se ha vuelto habitual. Nos quejamos cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente. Nos quejamos cuando las cosas no salen como esperamos. Nos quejamos cuando creemos que merecemos más. A veces lo decimos en voz alta. A veces lo guardamos por dentro. Nos quejamos con los demás. O nos quejamos con la vida misma. Pero detrás de cada queja siempre hay algo más profundo ocultándose. Una herida no vista, un apego no reconocido, una expectativa que no fue satisfecha. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del deseo, y el deseo a menudo adopta la forma de la exigencia. Cuando dejas de exigir, un movimiento muy sutil comienza a ocurrir en tu interior. No es indiferencia, tampoco es aceptar el daño. Es el momento en que empiezas a observar tus pensamientos y emociones con presencia plena. Entonces reconoces que exigir no es más que un intento de controlar aquello que, por naturaleza, no puede ser controlado. Quejarse te coloca en el papel de víctima, como si la vida te debiera algo. Pero en el camino budista, nadie le debe nada a nadie. Eres tú quien está creando su propia experiencia.
y eso no conduce a la culpa, sino a la libertad. El silencio que aparece cuando dejas de quejarte no es un vacío frío, es un espacio vivo, un terreno fértil donde la conciencia puede crecer. Cuando ya no estás ocupado justificando tu dolor, cuando dejas de exigir compensaciones, empiezas a ver la raíz verdadera del sufrimiento. Y muy a menudo, no está afuera, está en la forma en que interpretas, en la resistencia silenciosa, en el deseo de que las cosas sean distintas. Este silencio no es debilidad, es sabiduría. Es el coraje de mirar hacia adentro en lugar de culpar hacia afuera. La práctica comienza en cosas muy cotidianas. La próxima vez que sientas el impulso de quejarte porque alguien llega tarde, porque un plan no sale como esperabas, porque la vida se vuelve difícil, detente, respira profundo y observa qué emoción se esconde detrás de esa queja. Tal vez tristeza, tal vez frustración, tal vez miedo. En lugar de expresarla, déjala en silencio, con suavidad, como hace un adulto al abrazar a un niño herido. Eso es compasión, no dirigida hacia afuera, sino hacia adentro. Deja de atacar y empieza a escuchar. El camino del Buda no es un camino pasivo, sino un camino de lucidez. La lucidez comienza cuando dejamos de alimentar la historia de la queja, porque la queja nutre la separación. Te enfrentas a los otros, te enfrentas al mundo, pero cuando dejas de exigir, regresas a ti mismo. Te fundes con el fluir de la existencia, y desde ese estado de unidad, ya no necesitas ganar ninguna batalla, porque comprendes que no hay enemigos. Solo hay conciencia manifestándose en múltiples formas, y cada forma es una oportunidad para despertar y madurar. Además, esa exigencia no nace de la sabiduría, nace del ego. El ego quiere tener razón, quiere ser reconocido, quiere justicia a su manera, pero el alma no necesita nada de eso. El alma solo anhela una cosa: libertad. Y la libertad comienza de forma muy silenciosa, cuando dejas de exigir aquello que crees merecer y empiezas a agradecer lo que ya está presente. La gratitud es el remedio que disuelve la exigencia. Cuando la queja grita, esto todavía no es suficiente, la gratitud solo susurra, así como es, ya es completo. ¿Y qué ocurre cuando vives sin quejarte? La vida se vuelve más ligera. La mente ya no es arrastrada por una amargura prolongada. Te vuelves más suave, más abierto y más plenamente presente con lo que es. Aprendes a fluir con la corriente, en lugar de luchar contra ella. Esto no significa que dejes de soñar, que ya no tengas metas. Significa que dejas de depender de ellas para ser feliz. Encuentras paz en este mismo instante. Y desde esa paz, todo lo demás empieza a ordenarse por sí solo. Hay algo muy sutil que pocos notan. Muchas veces nos quejamos solo para sentir que existimos, como si el dolor fuera la prueba de nuestra presencia. Pero no necesitas sufrir para merecer amor. No necesitas exigir para ser escuchado. Solo necesitas estar presente contigo mismo. Esa presencia comienza en el silencio, en el espacio que se abre cuando eliges no reaccionar, no quejarte, no exigir. Es justamente ahí donde surge otra forma de fuerza, no ruidosa, no impositiva, sino suave, silenciosa y profundamente firme. Las enseñanzas budistas no dicen que nunca te sentirás decepcionado, ni que jamás enfrentarás injusticias. Solo te recuerdan una cosa: siempre tienes la libertad de elegir cómo responder. Puedes responder con queja o con lucidez. Puedes resistirte a la vida o abrirte a recibirla. Y cada vez que eliges el segundo camino, aunque sea una sola vez al día, estás sembrando una semilla de paz. Una paz que nadie puede arrebatarte.
La quietud que nace de no exigir se convierte en un refugio interior, un lugar al que puedes regresar cuando el mundo exterior es caótico. Desde ese lugar, empiezas a mirar la vida con otros ojos, sin juicio, sin exigencia, sin expectativas, solo observando, comprendiendo y amando. Así es como comienza el verdadero camino espiritual, no con grandes enseñanzas, sino con elecciones muy pequeñas, como hoy, cuando eliges no exigir, como cuando le susurras a la vida, confío en ti, incluso cuando todavía no entiendo. No lo rechaces, porque ningún momento es inútil. Incluso los instantes más difíciles llevan en su interior una pequeña semilla de despertar. Solo puedes ver esa semilla cuando dejas de quejarte por lo que no ocurrió y empiezas a aceptar lo que está presente ahora. Esta aceptación no es ruidosa, no necesita demostrarse, simplemente se abre, en silencio. Si estas palabras resuenan contigo, si en tu corazón hay una vibración suave que invita a la práctica, entonces camina con nosotros por este sendero de transformación. Suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de silencio consciente, donde cada palabra es una ofrenda y cada pausa una revelación. Cuando dejas de discutir, algo muy profundo comienza a revelarse. Empiezas a comprender que la paz no nace de vencer a otros, sino de poner fin al conflicto dentro de ti. En la vida cotidiana, la discusión parece inevitable. Desde pequeños nos enseñan que debemos tener una opinión, defenderla, enfrentarnos a quienes no piensan como nosotros. Discutimos para demostrar que tenemos razón, para afirmar nuestro valor, para no ceder ante lo que creemos incorrecto, injusto o insuficiente. Discutimos sobre ideales, sobre dolor, sobre miedo y muchas veces sobre el ego, pero en las enseñanzas del Buda se revela otra verdad. La comprensión auténtica no nace del conflicto, surge del silencio. La verdadera fortaleza no está en imponer la voluntad, sino en la capacidad de soltar la necesidad de tener siempre la razón. Porque la discusión, en el fondo, es la lucha del ego por afirmarse. Cada vez que discutes, lo notes o no, algo susurra dentro. Mi punto de vista es más importante. Yo poseo la verdad. Tú estás equivocado y necesito que lo admitas. Y detrás de esa necesidad hay una inseguridad muy profunda. Quien está verdaderamente en paz consigo mismo no siente la urgencia de discutir. Puede expresar su verdad, pero no luchar por ella. Puede escuchar sin reaccionar, observar sin atacar, disentir sin desgarrarse por dentro. Dejar de discutir no significa someterse. Tampoco es renunciar al pensamiento crítico. Es elevarse por encima del ego que siempre necesita defenderse. En lugar de usar las palabras como armas, usas tu presencia como un puente. Ya no entras en el juego de ganar y perder. Eliges comprender, incluso cuando la otra persona aún no está preparada. Y es precisamente esa actitud la que suaviza los enfrentamientos más duros. No porque hables más, sino porque ya no alimentas el ciclo reactivo del conflicto, cuando no te dejas arrastrar por la discusión. Eres como una llama que no necesita consumir leña para existir. No te desgastas, ardes en silencio, y por eso te vuelves firme y duradero. En el budismo, la palabra correcta tiene un peso muy profundo. Es una rama del noble octuple sendero. Pero la palabra correcta no consiste solo en no mentir o no herir a otros. También es saber detenerse ante discusiones inútiles, saber guardar silencio frente a palabras que dividen, y no usar el lenguaje para imponer la propia voluntad. Muchas veces hablamos no para comprender,
sino para afirmar el ego, para protegerlo, para engrandecerlo. Pero cuando eliges el silencio consciente en lugar de la reacción automática, empiezas a ver algo con claridad, cuántas palabras no eran necesarias y cuántos argumentos no eran más que miedo disfrazado con la apariencia de razón. El hábito de discutir nace de una mente que necesita sentirse superior. Y esto ocurre incluso en diálogos considerados elevados sobre política, espiritualidad, ética, justicia. Muchas veces, lo que guía la conversación no es un anhelo sincero de buscar la verdad, sino la necesidad de ganar. Cuando ganar se vuelve más importante que comprender, el alma del diálogo se ha ido en silencio. El Buda entendía esto muy profundamente. Por eso, eligió guardar silencio ante muchas preguntas, no porque no conociera la respuesta, sino porque veía con claridad que responder en ese momento solo prolongaría una discusión inútil. Con su propia presencia, enseñó que un espacio de silencio puede transformar más que 1000 palabras. Cuando decides dejar de discutir, una reorganización interior comienza a producirse. Ya no te defiendes, ya no necesitas convencer a nadie, ya no hay miedo a ser visto como débil solo porque eliges no reaccionar. Y es precisamente en ese momento cuando tocas otro tipo de fuerza. La fuerza de la serenidad, una cualidad silenciosa que te permite mantenerte firme incluso cuando todo a tu alrededor está en caos. La serenidad no es frialdad, es presencia sin apego, es la capacidad de permanecer en ti mismo sin necesidad de dominar a otros. Muy a menudo, cuando discutimos, dejamos de ver al otro como un ser humano. Se convierte en un obstáculo, un adversario, una amenaza para nuestra identidad. Y en ese instante, la compasión desaparece. Pero cuando dejas de discutir, otra puerta se abre. Empiezas a mirar al otro con ojos más claros, más suaves, más amplios. Ya no es un enemigo, es solo un ser humano que carga consigo sus miedos, sus creencias y sus propias heridas. Y en esa mirada, la comprensión nace en silencio. Cuando ya no necesitas ganar, algo distinto comienza a desplegarse. Puedes empezar a comprender. Y comprender no significa estar de acuerdo. Comprender es ver al otro como un ser humano, con historia, con heridas, con miedos, con una perspectiva propia. Desde esa mirada, una puerta puede entreabrirse, no a través de argumentos, sino mediante tu presencia silenciosa. En las relaciones cercanas, esta práctica puede transformarlo todo. Imagina una pareja. De los dos, uno decide detenerse, decide no discutir más. Eso no significa callar para acumular resentimiento. No, significa escuchar de verdad, sin preparar respuestas defensivas. Significa reconocer el impulso de reaccionar y en lugar de seguirlo, respirar profundo, elegir la paz. Con el tiempo, esa actitud crea un espacio donde el diálogo auténtico puede florecer, porque ya no se trata de una batalla para proteger opiniones, sino de compartir el corazón. En la familia, en el trabajo, en la sociedad, discutir parece haberse convertido en un hábito. Pero lo habitual no es lo mismo que lo inmutable. Cada vez que eliges no discutir, no por represión, sino por comprensión, estás sanando una parte del vínculo común. Estás emitiendo una nueva frecuencia, la frecuencia de la aceptación, sin juicio, con un respeto profundo. Precisamente eso, muchas veces, toca a los demás más hondo que cualquier argumento lógico. Habrá quien malinterprete tu pausa como indiferencia o debilidad, pero se equivocan. Se necesita mucha más fuerza para no discutir
que para imponer la propia voluntad se necesita madurez, humildad y una confianza firme en uno mismo. Debes ver al ego levantarse una y otra vez y aún así elegir no seguirlo. Comprendes que la discusión agranda la separación. El silencio consciente, en cambio, puede abrir caminos invisibles hacia la armonía. Una práctica muy valiosa en este proceso es el llamado silencio noble. En los retiros de meditación, las personas guardan silencio durante un tiempo, no para aislarse, sino para observar. Observar la mente cuando ya no tiene oportunidad de emitir juicios. En ese silencio, muchos descubren algo importante, que a menudo hablan solo para llenar el vacío, hablan para controlar, hablan para huir de sus emociones. Y cuando se detienen, ese vacío se convierte en un espejo. Ahí comienza la verdadera transformación. Además, la autoobservación diaria es esencial. Antes de responder en una conversación tensa, regresa a tu interior y pregúntate, antes de hablar, hazte una pregunta muy simple. ¿Estas palabras traerán luz o solo harán la oscuridad más densa? ¿Estoy hablando desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la compasión o desde el ego que necesita defenderse? Si la respuesta no es clara, el silencio es la opción más segura, porque el silencio nunca hiere a nadie. Puede incomodar, sí, pero no daña, y muy a menudo es precisamente en esa incomodidad donde el otro se ve obligado a mirarse a sí mismo. Algo importante que recordar: dejar de discutir no significa no tener límites. Aún puedes decir no, con claridad, con firmeza. Aún puedes protegerte, aún puedes expresar tu verdad, pero no necesitas luchar para hacerlo. Puedes hablar desde un lugar distinto, un lugar silencioso, claro y en paz. Esa energía es más poderosa que cualquier grito, porque no busca dominar, no busca vencer, simplemente es. Y esa presencia es el regalo más auténtico que puedes ofrecer. El Buda enseñó que la paz no surge al combatir la oscuridad. La paz surge cuando encendemos la luz. Cada vez que eliges no discutir, estás encendiendo una pequeña lámpara en este mundo. Puede que los demás no lo vean de inmediato, pero esa luz deja huella. Te recuerda que tu esencia no necesita ser defendida, porque ya está completa. Tu verdad no necesita imponerse, porque se sostiene por sí misma. Tu camino no necesita validación externa, porque nace de tu propia conciencia. Cuando dejas de discutir, también dejas de sufrir, porque el sufrimiento suele ser un conflicto interior que se prolonga, una mente que no deja de volver a lo que debió decirse, debió entenderse, debió ser diferente. Pero cuando eliges el silencio, eliges un soltar consciente, y ese soltar no es una derrota, es libertad. En la vida cotidiana, no necesitas cambiarlo todo de la noche a la mañana. Solo observa. La próxima vez que sientas el impulso de discutir, detente, respira profundo, escucha y elige otro camino. Tal vez no digas nada, tal vez solo sonrías. O más sencillo aún, reconozcas que no necesitas convencer a nadie. Una elección tan pequeña como esa puede cambiar todo tu día, y a veces puede cambiar toda tu vida, porque cada vez que eliges la paz en lugar del conflicto, te acercas más a tu verdadera naturaleza. Una naturaleza que no necesita luchar para sentirse viva, no necesita tener razón para sentirse digna, no necesita dominar para sentirse segura. Una naturaleza que simplemente está presente, plena y llena de amor. Ese es el camino que señaló el Buda, no un camino de resignación, sino una revolución silenciosa, no un camino de indiferencia, sino de compasión profunda, no un camino pasivo,
sino un camino de plena conciencia. Y no necesitas ir a ningún lugar. Puedes caminar ese sendero aquí mismo, ahora mismo, solo eligiendo, en cada conversación, un poco más de atención, un poco más de amor y un poco más de silencio. Si estas palabras tocan tu corazón, si sientes alivio al no tener que discutir, entonces quédate, suscríbete al canal, porque este es un refugio silencioso para quienes han elegido un camino distinto. El camino de la quietud, la comprensión y la verdadera libertad interior. Deja de buscar respuestas, porque la conciencia no surge cuando entiendes todo, surge cuando aceptas el misterio. Desde tiempos muy antiguos, el ser humano ha llevado dentro un impulso poderoso, necesitar respuestas. Hemos construido religiones, filosofías, ciencia y numerosos sistemas de pensamiento. Todo ello girando en torno al intento de comprender por qué, cómo y qué hay detrás de todas las cosas. Queremos saber por qué sufrimos, por qué otros nos hieren, por qué la vida a veces parece tan injusta. Queremos saber qué ocurre después de la muerte, cuál es el sentido de todo, qué camino es el correcto. Pero bajo esa búsqueda, a menudo se esconde una trampa muy sutil. La ilusión de que si encontramos la respuesta, dejaremos de sufrir. Las enseñanzas profundas del budismo nos dicen algo muy distinto. No necesitas respuestas para encontrar la paz. Necesitas soltar, no las respuestas, sino la necesidad de tener respuestas. Porque es justamente esa necesidad, ese impulso constante de querer entenderlo todo, la que te arrastra fuera del presente y alimenta silenciosamente la ansiedad. La mente quiere saber, quiere agarrar, quiere controlar, y en ese proceso pierde el instante que está viviendo. Al propio Buda le hicieron muchas preguntas. Sus discípulos preguntaban sobre el origen del mundo, sobre el alma, sobre el universo, sobre aquello que va más allá del entendimiento. Y muchas veces él eligió el silencio, no porque no supiera, sino porque veía con claridad que esas preguntas, aunque parecieran profundas, a menudo eran distracciones sutiles, apartaban la mente de lo que es, la alejaban del camino de la liberación. El anhelo de respuestas a veces se disfraza de sabiduría, pero no siempre nace de la sabiduría. Muchas veces nace del miedo, miedo a lo desconocido, miedo a perder el control, miedo a no comprender. Y el miedo nunca ha sido un buen guía. El Buda enseñó que hay cosas que deben ser observadas, no resueltas. Hay verdades que solo se revelan cuando dejas de exigir poseerlas. Vivir sin respuestas no es vivir en la confusión, es vivir en la confianza. Confiar en que hay cosas que no pueden explicarse, solo experimentarse. Hay dolores que no se comprenden con la razón, solo pueden ser abrazados con el corazón. Hay caminos que no están trazados de antemano, que se revelan paso a paso mientras caminas. Esto exige un soltar muy profundo, una humildad radical y una mente que acepta la realidad sin intentar analizarlo todo. Cuando dejas de buscar respuestas, algo muy ligero empieza a suceder dentro. La mente acostumbrada a girar sin descanso comienza a reposar. Ya no te arrastra al pasado preguntando por qué, ni te lanza al futuro imaginando qué vendrá. Estás aquí, respirando, viviendo, observando, y en este estar aquí, toda la verdad que necesitas ya está presente. No es la verdad del concepto, no es la de las palabras, no es la de la teoría, es la verdad viva, presente, silenciosa, una verdad que no necesita ser dicha, solo sentida, no necesita explicación, solo permitir que te transforme. Soltar la necesidad de buscar respuestas
no significa dejar de hacer preguntas. Significa hacerlas desde otro lugar, no desde la ansiedad, sino desde una curiosidad abierta, no desde la carencia, sino desde la abundancia de quien ya está en calma y simplemente desea explorar. Puedes preguntar sin exigir, preguntar sin expectativas, sin apego, sin necesidad de controlar. Puedes formular una pregunta y aún así permanecer en paz. Si la respuesta no llega, no hay nada incorrecto en ello, porque a veces el silencio es la respuesta. A veces el tiempo es la respuesta y a veces tú mismo eres la respuesta, solo que aún no estás lo suficientemente en silencio para escucharte. En la vida cotidiana, descubrirás que buscas respuestas más de lo que imaginas. Cuando te preguntas por qué esa persona actúa así, cuando intentas entender por qué las cosas no salen como esperabas, cuando dudas si estás siguiendo el camino correcto, esas preguntas no están mal. El sufrimiento no nace de la pregunta, nace del apego a la respuesta, de la idea tengo que saber, de la idea no puedo continuar si no lo entiendo. Esos pensamientos son los que te aprisionan. La vida no siempre permite comprender. La vida solo te invita a vivir. Y cuando aprendes a vivir sin necesitar entenderlo todo, cuando aprendes a confiar incluso en medio de la incertidumbre, algo muy profundo comienza a abrirse en tu interior. Una paz que no depende de la lógica, que no se sostiene en explicaciones. El ego quiere respuestas para sostener su identidad. Quiere saber para controlar. Pero el alma no necesita controlar. El alma solo quiere existir. Y la existencia no necesita explicación, solo requiere presencia plena. Por eso, las enseñanzas del budismo no apuntan al conocimiento conceptual, sino a otro tipo de sabiduría, una sabiduría que no se alcanza acumulando más, sino vaciando la mente. Un corazón lleno de teorías no deja espacio para lo sagrado, pero un corazón en silencio puede acoger todo. Soltar la búsqueda de respuestas también es soltar la lucha contra lo que no está. Es reconciliarse con lo que no comprendes, con las pérdidas sin explicación, con los dolores que no sabes por qué surgieron. Hay personas que pasan décadas atrapadas en una pregunta que nunca tuvo respuesta. Pero también hay personas que, en el momento en que dejan de exigir, la libertad comienza en silencio. ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué yo, entre todos? Cuando estas preguntas no tienen respuesta, al alma le cuesta descansar. Y por eso, seguimos buscando, seguimos preguntando, seguimos girando dentro de nuestro propio dolor. Pero existe otro camino. No es forzar a que las preguntas desaparezcan. Es soltarlas. Soltar no porque esas preguntas no merezcan una respuesta, sino porque tú mereces ser libre. Mereces no estar atado a aquello que no puedes comprender. Mereces vivir incluso sin entenderlo todo. Y eso es valentía, porque no hay acto más valiente que abrir el corazón a la vida sin exigir comprenderla por completo. Hay algo muy sutil muchas veces. La respuesta solo llega cuando ya no la necesitas, cuando sueltas, cuando dejas de buscar, cuando aceptas lo que es. Y entonces aparece otra comprensión, no una respuesta lógica, no una explicación clara, sino un entendimiento que toca la raíz, un entendimiento que te transforma. Te das cuenta de que, en lo más profundo, lo que necesitas no es una explicación, es conexión. Conexión contigo mismo, conexión con la vida, conexión con este instante, y esa conexión vale más que miles de respuestas. En el budismo, la meditación se practica precisamente para cultivar esta actitud. Meditar no es pensar más, meditar es pensar menos.
No es buscar respuestas, es sentarse en el no saber, solo respirar, solo sentir, solo estar. Y desde esa presencia, desde ese silencio, se abre otra dimensión, una dimensión más allá del intelecto. Allí, las preguntas ya no son importantes, porque la experiencia lo llena todo. Es como ponerse bajo la lluvia y dejar de preguntar por qué llueve. Simplemente te mojas, simplemente sueltas, y en ese soltar aparece una libertad que el conocimiento no puede darte. En el Zen hay una historia muy sencilla. Un discípulo preguntó a su maestro: «Maestro, ¿qué es la iluminación?». El maestro respondió: «¿Ya has comido?». «Sí», contestó el discípulo. «Entonces ve a lavar el cuenco». Eso es toda la enseñanza. No hay una gran explicación, no hay conceptos elevados, solo presencia, solo acción consciente, solo la vida vivida plenamente en lo que estás haciendo, porque comprender no siempre te libera, pero vivir plenamente. Sí, en el camino espiritual, poco a poco descubrirás que la mente siempre intenta arrastrarte al pasado y al futuro. Y si... ¿cuándo será? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y en esa lluvia de preguntas, pierdes lo único que realmente tienes. Y este instante, ahora mismo, aquí, respirar, estar presente y vivir. La vida no fue creada para que encuentres respuestas. La vida fue creada para que la experimentes. Y cuanto más tiempo dedicas a intentar comprenderlo todo, más te alejas de vivir de verdad. Por eso, soltar la necesidad de buscar respuestas es un acto de amor hacia ti mismo. Es cuando te susurras por dentro: merezco vivir ahora mismo, aunque todavía no lo entienda todo. Este camino no es fácil. La mente se resistirá, querrá analizar, rastrear, preguntar, pero tienes una elección. Puedes observar esa mente sin convertirte en ella. Puedes respirar profundo y recordarte: no necesito saber, solo necesito estar. Cuando repites esto, poco a poco, la mente se aquieta, el corazón se abre, el cuerpo se relaja y otra dimensión empieza a florecer en ti, la dimensión del ser. También notarás que cuando dejas de buscar respuestas, las relaciones a tu alrededor empiezan a cambiar. Ya no interrogas, ya no exiges explicaciones, ya no necesitas que el otro te diga por qué. Solo observas, aceptas, comprendes. Esa actitud abre un espacio nuevo, un espacio donde la conexión se vuelve más auténtica, porque el otro ya no se siente atacado, se siente visto, aceptado. Y desde ahí, una respuesta puede surgir, no como obligación, sino como un regalo. La vida, en su propio misterio, es perfecta tal como es, y tú eres parte de esa perfección, incluso cuando no entiendes nada. No viniste aquí para saberlo todo, viniste aquí para despertar, y el despertar no necesita respuestas, necesita presencia, silencio, soltar. Necesita mirar el cielo sin explicar por qué es azul. Eso requiere abrazar tu dolor sin justificarlo, amar sin entenderlo todo. Si has caminado con este texto hasta aquí, si algo ha tocado suavemente tu corazón, si sientes que ha llegado el momento de dejar de exigir respuestas a la vida y empezar a vivir plenamente cada instante, entonces, quédate. Suscríbete a este canal. Este es un espacio para almas dispuestas a inclinarse ante el misterio. Las personas que buscan una paz que va más allá del conocimiento. Las personas que eligen vivir desde la presencia y no desde la necesidad de entenderlo todo. El soltar consciente. Cuando aceptas todo lo que está presente sin resistencia, una paz muy extraña empieza a aparecer. No es la paz que nace porque todo se vuelve perfecto, sino la paz que surge cuando dejas de luchar.
Durante siglos, la palabra por soltar ha sido mal entendida. A menudo se la ha asociado con fracaso, pasividad, resignación. En una mente condicionada, soltar parece significar rendirse, perder, dejar que la vida pase sin hacer nada. Pero en las capas más profundas del budismo y de las auténticas tradiciones espirituales, soltar no es debilidad. Soltar es una señal de despertar. Es un acto de una sabiduría muy elevada. Es comprender que resistirse a la realidad solo genera sufrimiento y que aceptar lo que es abre la puerta a la libertad interior. En este camino silencioso, aprender a soltar de manera consciente quizás sea la lección más poderosa, porque soltar no es dejar de actuar. Soltar es dejar de luchar. No es cerrar los ojos, sino abrir el corazón. Mira con honestidad tu propia vida. Resistimos casi todo. Resistimos emociones. Resistimos pensamientos. Resistimos el dolor. Resistimos lo que no entendemos. Resistimos el pasado. Resistimos el presente. Resistimos el miedo al futuro. Resistimos la tristeza, la pérdida, el cambio, la incertidumbre. ¿Y qué ocurre cada vez que resistimos? El cuerpo se tensa, la respiración se vuelve superficial, la mente se inquieta, el corazón se cierra, la vida deja de fluir. En lugar de vivir plenamente, intentamos controlar, corregir, negar. Pero hay una verdad muy simple. Aquello que niegas te domina. Aquello que aceptas te transforma. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo de que las cosas sean distintas a como son. Ese deseo suele sonar así: no quiero esto. Esto no debería estar pasando. Esto no es justo. Pero la realidad no cambia porque no la aceptes. La realidad simplemente es así. Y cuando comprendes esto, no solo con la mente, sino con el corazón, algo muy profundo empieza a suceder. Te relajas, dejas de empujar el río, dejas de querer cambiar el viento. Ipsion en es de soltar. Te fundes con la vida en lugar de oponerte a ella. Desde ahí, la paz surge de manera natural. El soltar consciente comienza en tu propio cuerpo. Observa qué sucede cuando resistes una emoción. No desaparece, se acumula, se vuelve más pesada. Pero cuando la permites, cuando respiras con ella, cuando no la juzgas, empieza a disolverse. Las emociones no son el problema. El problema es la lucha que mantienes con esas emociones. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Cuando te resistes a ellos, se fortalecen. Cuando solo los observas sin seguirlos, caen por sí solos. Por eso, soltar no es abandonar. Soltar es una forma de presencia profunda. Es la decisión de permitir que lo que está ocurriendo sea exactamente como es, sin manipular, sin reprimir, sin huir. Y es justamente en ese permiso donde la libertad entra en silencio. Muchas personas temen que si sueltan, se volverán débiles. Temen perder la voluntad. Temen permitir que otros las lastimen. Pero eso no es rendición. Eso es resignación. Y no son lo mismo. La resignación es pasiva. Es impotencia. Es dejarse arrastrar. La rendición consciente, en cambio, es un acto muy distinto. Es una elección activa, valiente y profundamente espiritual. Es el momento en que te dices a ti mismo: esto es lo que está sucediendo. No me gusta, pero lo acepto. Desde esa aceptación, una nueva forma de actuar comienza a surgir. Ya no reaccionas desde el miedo. Actúas desde la claridad. Dejas de gastar energía luchando contra lo que no puedes cambiar y usas esa energía en lo que sí está en tus manos.
tu actitud, tu manera de mirar las cosas, tu presencia en este momento, en la vida cotidiana. El soltar consciente puede sonar difícil, pero es completamente posible. Empieza por cosas muy pequeñas. Cuando estás en una fila larga y sientes irritación, en lugar de resistirte a la situación, detente, respira profundo, acepta el momento tal como es. Cuando alguien te critica y surge en ti el impulso de defenderte, observa esa emoción. No necesitas justificarte, ni explicarte, solo siente, respira y deja que pase. Cada vez que haces esto, estás entrenando a tu mente a dejar de resistir. Estás cultivando una nueva forma de vivir, más ligero, más libre y más despierto. Soltar también es soltar la guerra con tu propio pasado. Hay personas que cargan durante años un recuerdo doloroso, una herida antigua, una injusticia no resuelta. Y cada vez que la mente vuelve a ese recuerdo, el dolor revive. La resistencia es como un ancla, te mantiene atrapado en ese sufrimiento. Pero cuando eliges soltar, no estás diciendo que lo que ocurrió estuvo bien, solo estás diciendo, no voy a luchar con esto nunca más. Y en ese mismo instante, algo muy profundo empieza a cambiar. El pasado pierde fuerza. La herida comienza a sanar, no porque olvides, sino porque dejas de alimentar el dolor con tu resistencia constante. Y en ese soltar, se abre un nuevo espacio, un lugar donde puedes respirar, vivir y avanzar con más ligereza. Permites que todo ocurra de manera natural, sin aferrarte, sin empujar, sin forzar. Dejas que llegue y dejas que se vaya. Soltar también es aprender a aceptar el misterio, porque la mente siempre quiere entender, quiere saber por qué ocurrió esto, qué significa esta emoción, qué pasará mañana. Pero hay cosas que no pueden explicarse. Hay momentos que solo pueden ser vividos, y soltar es cuando le susurras a la vida. Es elegir la confianza en lugar del control. Es abrir el corazón a lo desconocido como un niño que da sus primeros pasos. Y es justamente en esa apertura donde la vida empieza a susurrarte, trayendo sorpresas suaves. Porque cuando dejas de controlar, la vida abre caminos que nunca habías imaginado. En las relaciones, soltar también es una llave silenciosa. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar a los demás? Convencer, moldear, esperar que se conviertan en la versión que creemos correcta. ¿Y cuántas discusiones han nacido del hecho de resistirnos a la verdadera naturaleza del otro? Pero soltar en una relación no significa reprimir las emociones. No es callar y aguantar en silencio. Es expresarse desde un lugar que ya ha aceptado, no desde la necesidad de imponer. Es el mensaje silencioso. Te amo tal como eres. Y si cambias, será porque tú eliges, no porque yo te obligue. Ese soltar abre el espacio para el amor auténtico, porque el amor verdadero no controla, no presiona, no se resiste. El amor suelta, confía y se entrega. En el camino espiritual, soltar es indispensable. No puedes despertar mientras sigas luchando contra todo. La iluminación llega cuando sueltes este momento, cuando dejas de buscar, cuando dejas de esperar que la experiencia sea distinta. Esto se revela con claridad en la meditación. Si intentas forzar un estado especial, si esperas un momento de iluminación, si luchas contra tus pensamientos, la paz siempre estará lejos. Pero cuando simplemente te sientas, respiras y permites que todo sea tal como es, sin intervenir, sin corregir, algo muy profundo comienza a suceder. Tocas la verdad de este instante, no con el pensamiento, sino con la presencia total. Y en esa presencia no falta nada.
Esa verdad siempre es suficiente. Otro aspecto esencial de este camino es aceptar la impermanencia. Todo cambia, todo pasa, nada permanece para siempre. Y aún así, nos aferramos. Queremos que lo agradable dure. Queremos que lo incómodo desaparezca rápido. Y esa resistencia al cambio es la que genera sufrimiento. La vida no funciona según nuestros deseos. Funciona según su propio fluir. Cambia, evoluciona, no se detiene. Soltar es aceptar ese fluir. Es dejar de exigir que todo sea permanente. Es decirte a ti mismo, estoy aquí, ahora. Y cuando esto termine, pasaré a lo siguiente. Esa actitud te libera. Ya no quedas atrapado en el pasado, ni arrastrado hacia el futuro. Simplement vive. Y cuando vives así, todo empieza a transformarse. El cuerpo se relaja más. La mente se vuelve más ligera. Las relaciones se suavizan. El corazón se abre. Te vuelves más compasivo, más paciente, más sabio. Ya no necesitas tener siempre la razón. No necesitas controlar a los demás. No necesitas resistirte a la realidad. Y eso es la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de estar en paz con todo lo que ocurre. Soltar también es aprender a confiar. Confiar en que puedes acoger cualquier emoción. Confiar en que no necesitas respuestas para seguir viviendo. Confiar en que la vida te conduce al lugar que necesitas, aunque ahora no lo comprendas. Esta confianza no es ciega, nace de la experiencia, de haber atravesado el dolor y descubrir que no te destruyó, de haber soltado y ver que el universo no se derrumbó. Esa confianza solo aparece cuando sueltas. El soltar consciente es el corazón del camino budista, no para convertirte en otra persona, sino para soltar todo lo que no eres tú. Es dejar de luchar con la mente, dejar de resistir las emociones, dejar de arrastrar el pasado, dejar de exigir que todo tenga una explicación y simplemente vivir, sentir, respirar y estar presente. Eso es la práctica, y esa práctica es suficiente, porque al soltar, encuentras aquello que siempre estuviste buscando, una paz que no depende de nada, una paz que ha estado dentro de ti desde hace mucho tiempo. Si este mensaje te toca, si sientes que ha llegado el momento de dejar de resistirte a la vida y comenzar a soltar de forma consciente, quédate, suscríbete al canal. Este es un espacio para el silencio, para la comprensión, para la libertad interior. Un lugar donde soltar no es un fracaso, sino un despertar. Y cuando dejas de intentar controlar, la vida comienza a sostenerte. Durante toda la vida nos han enseñado a actuar, a intervenir, a empujar, a perseguir, a lograr resultados y mantener el control. El mundo celebra a quienes siempre están ocupados, a quienes imponen, planifican, ejecutan, a quienes nunca se detienen. Pero existe otra dimensión, más silenciosa y profundamente transformadora, que rara vez se menciona. Es la no acción, no como pereza, no como pasividad, sino como sabiduría. En el budismo y en muchos caminos espirituales auténticos, la no acción no significa rendirse ante la vida, significa soltar el impulso de controlar, de manipular, de intervenir en el fluir natural de la existencia. Es confiar tan profundamente que permites que la vida se exprese por sí misma sin que tu mano tenga que corregirla constantemente. Y es justamente en esa entrega donde aparece una paz que ningún esfuerzo puede fabricar. La mente humana está programada para intervenir. Hay un problema, hay que arreglarlo. Hay dolor, hay que cambiarlo. Hay incertidumbre, hay que anticiparse. El ego cree que su valor reside en cuánto hace, cuánto resuelve, cuánto controla.
Pero hay momentos en los que hacer más solo complica las cosas. Hay procesos que no necesitan tu control, sino tu ausencia. Hay heridas que no sanan por intervención, sino por presencia. Hay preguntas que no se responden con acción, sino que se disuelven en el silencio. Y es en esos espacios donde el poder de la quietud comienza a revelarse. La quietud no es inmovilidad física. La quietud es no actuar desde la ansiedad. Puedes seguir siendo activo, pero no impulsivo. Aún puedes trabajar, pero sin apegarte al resultado. Aún puedes amar, pero sin controlar a los demás. Eso es actuar sin tensión, participar sin invadir, estar presente sin imponer. Puede sonar paradójico, pero es precisamente esta actitud la que permite que la vida fluya con más naturalidad, más armonía y con una inteligencia superior a cualquier plan humano. Porque la vida, cuando no es obstaculizada, sabe muy bien hacia dónde va. El Buda comprendió esto directamente en el momento de su iluminación. No alcanzó el despertar forzándose, ni mediante rituales, ni persiguiendo teorías. Lo alcanzó cuando se sentó en quietud, cuando dejó de buscar, cuando dejó de esforzarse y simplemente estuvo, respirando, observando, plenamente presente. Y en ese estado de entrega total, la verdad se reveló por sí sola. Como el amor no llega porque lo conquistas, sino cuando dejas de bloquearlo. No creas la paz, simplemente dejas de impedir que aparezca. Hay momentos en la vida en los que lo más sabio que puedes hacer es no hacer nada. Cuando alguien a quien amas sufre y sabes que ningún consejo puede sanar, tu silencio presente es más poderoso que 1000 palabras. Cuando tu mente está llena de dudas y ninguna decisión es clara, a veces la opción más sabia es no decidir todavía. Cuando la vida cierra puertas y no sabes qué camino tomar, quizás lo que se te pide no es actuar, sino pausar. Esa pausa, ese silencio, ese soltar el impulso de intervenir, eso es una forma de rendición sagrada. No hacer nada también significa dejar de resistir. Solemos creer que actuar es oponerse, luchar, forzar cambios en lo que no nos gusta, pero en realidad, la resistencia rara vez trae claridad, consume energía, bloquea el fluir y nubla la visión. Cuando dejas de resistir, también dejas de actuar desde la tensión, y entonces la forma en que miras la vida empieza a transformarse. Ya no reaccionas automáticamente, comienzas a observar, y en esa observación silenciosa, las cosas se reordenan por sí solas, porque tu presencia ya es medicina, tu soltar ya es una guía, tu aceptación ya es una forma de sabiduría. Esto se ve con claridad en la meditación. Quienes se sientan a meditar con la intención de controlar la mente se frustran muy pronto. La mente no puede ser dominada por la fuerza, pero cuando dejas de intentar apagarla, cuando simplemente observas sin intervenir, cuando permites que los pensamientos vengan y se vayan sin identificarte con ellos, entonces algo muy distinto comienza a suceder. La mente se aquieta, el cuerpo se relaja, la respiración se vuelve más profunda y entras en un espacio de presencia pura. Eso es no hacer nada en su nivel más profundo. No es pasividad, sino presencia total. Es vivir con tal profundidad que todo impulso de controlar se disuelve por sí solo. Otro aspecto importante es soltar la costumbre de actuar emociones. A menudo intentamos corregirnos. Si estamos tristes, debemos animarnos. Si tenemos miedo, debemos eliminarlo. Si nos sentimos solos, buscamos algo para distraernos. Pero esa intervención solo retrasa el verdadero encuentro con lo que está ocurriendo dentro de nosotros. En cambio, no intervenir te permite. Si hay tristeza, sentarte con la tristeza.
Si hay miedo, sentir el miedo en el cuerpo. No necesitas cambiarlo, no necesitas arreglarlo, solo estar con él. Y es precisamente esa presencia amorosa y no interventora la que permite que la emoción se exprese y se disuelva por sí sola. Porque las emociones no necesitan ser corregidas, solo necesitan ser vistas. En las relaciones, el silencio a veces tiene un poder sanador mayor que 1000 explicaciones. No reaccionar de inmediato, no intentar convencer, no querer cambiar al otro, simplemente permitir que se abra un espacio. Ese espacio es como una corriente de aire nuevo. La otra persona ya no se siente presionada, ya no se siente empujada, y en esa libertad puede abrirse, puede ser ella misma, y puede confiar. El amor verdadero, en su nivel más profundo, es no acción, no pregunta para controlar, no exige para confirmarse, no manipula para sentirse seguro, simplemente está, abraza, acepta, y ese amor que surge de la ausencia de control es el amor más nutritivo, pero llegar a este estado no es fácil, porque el ego vive de la acción, se siente importante cuando decide, cuando dirige, cuando interviene. Por eso, renunciar a la acción en un nivel más profundo es renunciar al ego. Es decirle, no te necesito para estar completo. Puedo estar presente sin intervenir. Puedo confiar en que la vida tiene su propia sabiduría. Eso asusta al ego, pero libera al alma, porque el alma no quiere hacer, quiere ser. Y solo puede ser cuando dejas de hacer demasiado. Para practicar el estado de no hacer nada en la vida cotidiana, puedes comenzar con pausas conscientes. Por la mañana, en lugar de lanzarte de inmediato al trabajo, regálate un momento de quietud. Observa la respiración. No hagas nada. Solo permanece presente durante el día. Permítete detenerte en breves instantes. Detente, respira, observa y pregúntate, ¿lo que estoy a punto de hacer nace del amor o del miedo? Si surge del miedo, quizás lo más sabio sea no hacer nada todavía. Poco a poco descubrirás que, muchas veces, el silencio es más sabio que la reacción. Una pausa es más eficaz que una acción apresurada. El vacío sana más profundamente que la ocupación constante. También empezarás a ver cuánto actúas por hábito, responder mensajes solo por inercia, hablar para llenar el vacío, intervenir en la vida de otros sin haber sido invitado. Practicar el no hacer nada te permite ver todo eso, no para juzgar, sino para elegir con mayor conciencia, actuar solo cuando realmente es necesario, y actuar solo desde un estado interior sereno. Esto no te vuelve pasivo, hace que cada acción nazca del silencio, y no del ruido. Y cuando vives así, todo comienza a transformarse. Ya no te mueve la prisa, ya no te arrastra el resultado, ya no corres tras ideales. Empiezas a fluir con la corriente de la vida, a escuchar su ritmo, a fundirte con ella, en lugar de resistirte. Aprendes a descansar entre una acción y otra, a confiar, incluso cuando aún no comprendes. Esa es la paz de no hacer nada. Una paz auténtica que no nace de lo que logras, sino de cuánto eres capaz de soltar, de cuánto permites y de cuánto confías. En las enseñanzas del taoísmo hay una frase muy conocida: el sabio no hace nada, y sin embargo todo se realiza. Esa es la esencia de este camino. Cuando sueltas el control, el universo empieza a actuar. Cuando te detienes, la vida continúa avanzando. Cuando la mente se aquieta, todo encuentra naturalmente su lugar. Y entonces comprendes que no necesitas cargar el mundo sobre tus hombros. No necesitas resolverlo todo. No necesitas hacer demasiado para merecer existir.
Solo necesitas vivir en coherencia con tu verdadera naturaleza. Y desde ese lugar, lo que es necesario sucede por sí solo, con suavidad y sin esfuerzo. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en tu interior, si hay algo dentro de ti que anhela descansar de tener que hacer siempre, de tener que esforzarse sin cesar, y simplemente ser quien eres. Aquí, juntos cultivamos la sabiduría del silencio, de la presencia y de la confianza. Un espacio donde aprendemos a soltar el control y permitir que la vida nos guíe. Un espacio donde encontramos la paz, no en la acción, sino en el permitir. Donde el no hacer no es ausencia, sino plenitud. Donde el vacío se vuelve profundamente significativo y donde el silencio es la voz más sabia de todas. Si estas palabras tocaron algo en tu interior, si sentiste un poco más de silencio o claridad, entonces este momento ya cumplió su propósito. En paz, en el presente compartimos enseñanzas para soltar el conflicto interno, dejar de luchar con la mente y volver a la calma que siempre estuvo aquí. Dale like si este mensaje te acompañó. Suscríbete al canal para seguir caminando juntos por este sendero de presencia, conciencia y paz interior. Y recuerda, no todo necesita una respuesta. Algunas cosas solo necesitan silencio.